Imaginen una máquina tan poderosa que podría haber controlado por sí sola el mercado del todoterreno, dejando atrás a los gigantes reconocidos de la industria. No estamos hablando de jeeps publicitados, ni de camiones pesados. Hablamos de algo mucho más audaz y genial. Un mutante mecánico destinado a salir de las fábricas de México para conquistar selvas, desiertos y pantanos, combinando una capacidad de paso imposible con la asequibilidad de un coche del pueblo. Hoy diseccionamos el Volkswagen Beetle modelo Scarab X, ese mismo escarabajo que tomó esteroides y le crecieron orugas. No era simplemente una construcción casera, era un prototipo listo para convertirse en una arteria vital para exploradores y militares. Un proyecto que podía mover personas por donde cualquier vehículo con ruedas fracasaba, pero que luego desapareció misteriosamente bajo el peso de las intrigas corporativas. Este proyecto mexicano no solo amenazaba el dominio de los clásicos todoterrenos 4x4. Fue testigo de un pensamiento de ingeniería genial. En lugar de ruedas, aquí se utilizaba un sistema de orugas único, cuya potencia hacía temblar la propia tierra. Este sistema funcionaba de manera totalmente diferente, distribuyendo el peso de tal forma que la máquina literalmente flotaba sobre el lodo. Y un día, el proyecto simplemente se canceló. ¿Qué tenía este Scarab X que lo hacía tan peligroso para los competidores? ¿Por qué la dirección de la marca, que lo preparaba seriamente para la producción en masa, de repente pisó el freno? Y lo más importante, ¿cómo es posible que un gigante del todoterreno, que por sus características habría destrozado a los vehículos modernos, fuera olvidado y escondido en los archivos? Prepárense, porque lo que descubrirán sobre el Scarab X y su sistema de tracción clasificado cambiará por completo su idea de lo que podría haber sido el todoterreno ideal. No estamos hablando de una aburrida reseña de especificaciones. Hablamos de oportunidades perdidas, del miedo de las grandes marcas ante un producto demasiado exitoso y de las decisiones que nos privaron para siempre de esta leyenda. Antes de meternos bajo el capó de esta bestia verde, si este tipo de contenido sobre obras maestras de la ingeniería olvidadas y secretos de la industria automotriz les apasiona tanto como a mí, suscríbanse al canal y denle a la campanita. Y ahora, pasemos a la historia de cómo México casi le regaló al mundo el mejor todoterreno de la historia, el Scarab X. Dato 1. El bautismo del escarabajo. A mediados del siglo pasado, en las naves de la legendaria planta de Volkswagen en Puebla, nació una idea que debía cambiarlo todo. Un grupo de ingenieros, cuyos nombres probablemente permanecerán en la sombra de la historia, decidió desafiar a la propia naturaleza de México. No miraban hacia las autopistas ni las calles urbanas. Miraban hacia las selvas impenetrables y los pantanos. Este proyecto aún no tenía nombre comercial. En los documentos figuraba bajo diferentes códigos, pero fue entonces cuando nació el nombre que describía perfectamente su esencia. Scarab X. Escarabajo X. Un escarabajo blindado. Estos ingenieros fueron los primeros en decidir al diablo con las ruedas. Integraron en la carrocería del clásico bocho lo que lo convertiría en el rey del todoterreno. Un sistema de orugas único. Lo más salvaje de esta historia es que el propio proyecto Scarab X murió oficialmente sin llegar a la línea de montaje, casi olvidado por la dirección en Wolfsburgo. Pero el concepto de esta máquina, ese monstruo verde de la foto, sigue viviendo en las pesadillas de los competidores. El nombre Scarab X sobrevivió a sus creadores, convirtiéndose en el símbolo de cómo México pudo, pero no alcanzó a revolucionar la industria automotriz. Dato 2. El polígono de la muerte y la primera victoria. Tiempo después de crear los primeros planos, llegó el momento de la verdad. No fue solo una prueba de manejo, fue una guerra. Sacaron el prototipo a un polígono que simulaba las condiciones más infernales de América del Sur. Pero antes de hablar de producción en masa, el Scarab tenía que sobrevivir donde los tractores se hundían. Fue la batalla de los baños de lodo. El Scarab X se enfrentó a condiciones que rompían los chasis de los jeeps comunes. Según los informes de los probadores, no fue solo una victoria, fue una humillación a la física.
Gracias a ese sistema secreto de tracción por orugas, la máquina no se enterraba, flotaba sobre el barro. Fue la demostración decisiva de la superioridad del ingenio mexicano sobre la ingeniería clásica 4x4. Tras estas pruebas quedó claro, no era solo un coche de fin de semana. Era el punto de entrada a un nuevo segmento de mercado. El Scarab X funcionaba como la herramienta ideal para granjeros, rescatistas y militares. Debía convertirse para el todoterreno en lo que el escarabajo normal fue para el asfalto, un héroe del pueblo. La historia de estas pruebas es corta pero intensa. Fue allí donde se entendió que si esta cosa salía en serie, simplemente despedazaría a todos los competidores, dejándolos tragar polvo y barro muy atrás. Dato 3. El miedo ante la propia creación. El Scarab X tenía un problema serio. Era demasiado bueno. Y en el negocio automotriz, crear el coche perfecto significa un peligro constante: la canibalización del mercado. En el horizonte asomaban grandes jugadores y otros proyectos del consorcio que costaban millones. Lanzar un todoterreno barato e indestructible sobre orugas haría que los todoterrenos caros y complejos no tuvieran sentido. Los piratas, en forma de directores de marketing y financieros, atacaron el proyecto. Veían en él una amenaza. ¿Para qué vender un jeep caro que se atasca si se puede comprar un Scarab barato que pasa por donde sea? Las autoridades del consorcio decidieron que mantener este proyecto en el dominio público era imposible. La solución fue trasladar el proyecto al archivo, lejos de los ojos del público y de la competencia. Escondieron al Scarab X como antaño se escondían las ciudades de los piratas. La jungla de la burocracia se lo tragó. Pero lo más importante de este momento fue que la negativa a producirlo confirmó: el sistema de orugas era demasiado revolucionario para su tiempo. Toda la lógica del mercado se basaba en ruedas, en repuestos, en reparaciones. Y esta máquina ofrecía una solución que rompía el sistema. Durante las siguientes décadas, el mercado se inundó de SUVs de asfalto, pero nunca recibimos al verdadero monstruo capaz de reemplazar carreteras por direcciones. No hubo análogos, no hubo competidores, solo hubo un Scarab X que perdimos. Dato 4. El puente de orugas, un nodo estratégico. Si el motor W era el corazón de este escarabajo, su sistema de orugas único era su puerta de entrada al mundo de lo imposible. Esta construcción se ubicaba exactamente donde suelen estar las ruedas, pero funcionaba de manera muy diferente. Era el punto de enlace obligatorio entre la potencia del motor y el pantano bajo los pies. Cualquier par motor que quisiera convertirse en movimiento debía pasar a través de estas orugas. No había alternativa. Piénsenlo un momento. Durante décadas, absolutamente todos los todoterrenos dependieron de un punto de contacto del tamaño de una palma. Y aquí, una cinta entera. La mercancía, potencia, importada del fiable motor alemán, se transfería a este sistema mexicano, que distribuía el peso como ni soñaba ningún jeep. En dirección opuesta, barro, arena, nieve, todo eso era triturado por las orugas. El Scarab X se convirtió en el punto de encuentro entre la fiabilidad del coche del pueblo y la capacidad de paso de un tanque. Tenía sus propios almacenes, rodillos y tensores únicos. Era el híbrido más cosmopolita. Mientras el escarabajo normal era el rey del asfalto, el Scarab X era el motor económico para granjeros y geólogos, conectando la civilización con la naturaleza salvaje. Podía llevar carga por donde otros coches simplemente se convertían en monumentos a la arrogancia humana. Dato 5. El problema de la barra. ¿Por qué las ruedas pierden? Pero cualquier todoterreno tiene un enemigo silencioso y constante. La propia física conspiró contra las ruedas. El suelo, ya sea el lodo mexicano o la arena del desierto, funciona como esa barra de sedimentos en la desembocadura de un río. Barro y fango. Todo este material se acumula bajo las ruedas, creando resistencia. Esta barra física era una pesadilla para la navegación en jeeps. Reducía la tracción, obligando a los coches con gran peso, como los todoterrenos americanos,
a encallar instantáneamente sobre su panza, sobre el chasis. Los grandes y pesados jeeps simplemente no pasaban. Se hundían. Esto significaba que había que transbordar la carga, evacuar a la gente. Los coches quedaban anclados en el barro. Había que usar cabrestantes, gastar horas en sacarlos. Cada parada de estas significaba tiempo perdido, riesgo de avería y nervios innecesarios. Este límite de la capacidad de paso de las ruedas era como un cuello de botella que asfixiaba el desarrollo del transporte en regiones de difícil acceso. Los conductores se quejaban constantemente. Los fabricantes prometían neumáticos nuevos, pero el barro seguía ganando con cada temporada de lluvias. Dato 6. Intentos de dragado o por qué los kits de elevación no funcionan. A lo largo del siglo XX, varias marcas intentaron resolver el problema de la capacidad de paso. La solución técnica parecía obvia. El dragado, en el mundo automotriz, es la elevación de la suspensión y neumáticos gigantes para barro. Aumentar el despeje, poner ruedas más grandes, invertir recursos significativos en tuning. Y durante un tiempo funcionó. Los coches llegaban más lejos, el comercio de repuestos iba mejor. Pero la física no se rendía. El barro seguía succionando a los coches pesados. Cada salida a un todoterreno serio demostraba, cuanto más rudo es el jeep, más lejos hay que ir a buscar el tractor. Era una batalla interminable contra la gravedad y la presión sobre el suelo. Los proyectos para aumentar las ruedas tuvieron un éxito parcial. Nunca lograron una solución definitiva. El coche seguía apoyándose en 4 puntos. Era el talón de Aquiles de todos los todoterrenos. Los ingenieros de aquella época entendían el problema, pero no tenían forma de cambiar las leyes de la física. Hasta que apareció el Scarab X. Los intentos de la competencia eran como tratar de vaciar el océano con un balde. Se podía lograr progreso, pero vencer definitivamente al todoterreno sobre ruedas era imposible. Se necesitaba otro sistema, el que inventaron en México. Dato 7. Revolución técnica y el sonido de la victoria. La verdadera revolución en el mundo del off-road debía ocurrir precisamente con la aparición de este prototipo. Hablamos del momento en que los ingenieros de Volkswagen en México decidieron gobernar el todoterreno con mano dura, pero con una visión de accesibilidad. En estos años, la industria automotriz vivía una transformación, pero todos chocaron con un muro. Las ruedas alcanzaron su límite. Antes de la aparición del Scarab X, viajar por barro profundo era una lotería agotadora. Los todoterrenos dependían de cabrestantes, del clima o de que los remolcaran tractores. Superar un tramo pantanoso podía llevar días enteros de trabajo extenuante. El sistema del Scarab X lo cambió todo. Estas orugas, impulsadas por el fiable motor Boxer, podían nadar contra las leyes de la física sin depender ni de la tracción de los neumáticos ni de la fuerza humana empujando el coche. Lo que antes tomaba días cavando en el barro, ahora se hacía en minutos. El sonido de este escarabajo se habría convertido en parte del paisaje de la naturaleza salvaje. El característico traqueteo del motor enfriado por aire, mezclado con el rítmico tintineo de las orugas. Para las comunidades remotas, la llegada de tal monstruo verde habría sido un acontecimiento. Significaba la llegada del médico, del correo o de suministros allá donde no volaba ni un helicóptero. El Scarab X habría llevado la modernidad al corazón de la selva, donde un jeep normal simplemente temía asomarse. Dato 8. La ruta donde sea, a donde sea. Esta era la arteria principal del concepto. Si una carretera normal conectaba ciudades, el Scarab X conectaba la civilización con lo desconocido. Los prototipos realizaban viajes donde los mapas terminaban. Podían transportar todo: geólogos buscando petróleo, médicos con vacunas, correo conectando pueblos olvidados con el resto del país. Un viaje en el Scarab X duraba lo mismo que por asfalto, porque le importaban un bledo las condiciones bajo sus pies. Pero en comparación con las alternativas, mulas o a pie, era increíblemente eficiente. ¿No había carreteras asfaltadas? No importa. ¿Los caminos de tierra se deslavaron? Aún mejor. La base de orugas era el único camino seguro.
Los pasajeros dentro de este escarabajo podían observar cómo el paisaje tropical pasaba lentamente, estando en la comodidad del salón de un turismo y no sacudiéndose en un camión. Densas selvas a ambos lados, animales salvajes que miraban con sorpresa este extraño mecanismo. Era un viaje que combinaba la practicidad de un tanque con la comodidad de un coche del pueblo. Para muchos habitantes de regiones remotas de México, si el proyecto se hubiera lanzado, estas máquinas habrían sido su primer contacto con la verdadera libertad automotriz. Dato 9. El caballo de batalla de la economía. El sistema Scarab-X no existía solo para la diversión. Su función principal en los planes de los creadores era económica. México producía una gran cantidad de productos en áreas de difícil acceso, y este escarabajo era el único medio para sacarlos de la selva de manera barata y efectiva. Agrónomos y leñadores rezaban por este proyecto. Maderas preciosas, caucho, cosechas de plantaciones de montaña, todo esto necesitaba ser transportado de alguna manera. Los camiones gigantes se atascaban y se hundían. Las mulas eran lentas. El Scarab-X ofrecía la solución. Un tractor ligero y barato. Imaginen, en lugar de costosas expediciones, el granjero se sube a su escarabajo de orugas, lo carga hasta el tope y baja de las montañas. Podía trabajar en plantaciones de café, podía ayudar en la extracción de caucho. Era la máquina ideal para la pequeña empresa en condiciones difíciles. Y por supuesto, operaciones de rescate. El Scarab-X podría haberse convertido en una ambulancia donde no hay carreteras en absoluto. El Grijalba era un río, y el Scarab-X debía convertirse en un torrente de acero por el cual la riqueza y la seguridad fluirían hacia los rincones más recónditos del país. Pero alguien arriba decidió cerrar ese grifo. Dato 10. La mina de oro que no empezaron a excavar. Si hay algo que definiría la identidad económica del escarabajo, es su motor. Ese mismo motor boxer de aire, simple. Las tierras bajas, húmedas y calurosas de México eran ideales para este motor, que no hervía porque no tenía agua. En una época en la que los jeeps costaban un ojo de la cara, el Scarab-X ofrecía calidad al precio de un auto popular. Plantaciones, construcciones y ranchos se multiplicaban por todo México, y absolutamente toda esta industria dependía del transporte. Los dueños de haciendas tenían una opción: comprar mulas caras o camiones americanos que se rompían. El Scarab-X debía ser el chocolate para esta élite, una solución dulce para problemas amargos. El ciclo sería constante: cargar, pasar por el pantano, descargar, repetir. Esta máquina se habría convertido en un eslabón insustituible de la cadena. Si W hubiera dado el visto bueno, este monstruo verde habría traído tanto dinero a la compañía que podrían haber construido otra fábrica. La riqueza creada por este modelo financiaría nuevos desarrollos, y los granjeros rezarían al logotipo de W. Todo esto se sostendría sobre simples orugas, pero la marca tuvo miedo de su propio éxito. Dato 11. La red de servicio. Asesina de competidores. El sistema Scarab-X no se limitaba solo a la capacidad de paso. Tenía un as bajo la manga que ponía nerviosos a los competidores: la unificación. A lo largo de todo México y América del Sur ya existía una red de servicios W. Los repuestos para el escarabajo estaban en todas partes: en ciudades, en pueblos, en ranchos. Cada taller era un nodo en esta red increíblemente extensa. Imaginen, se les rompe un complejo todoterreno americano en la selva. Esperan la pieza un mes. ¿Se les rompe el Scarab-X? Toman la pieza del escarabajo normal del vecino y siguen su camino. El sistema funcionaría como un árbol. La fábrica es el tronco. Los servicios son las ramas. Para los dueños de ranchos remotos, el acceso a repuestos era fundamental. Esto significaba la posibilidad de reparar el todoterreno con un martillo y un destornillador. Las propiedades ubicadas lejos de la civilización enfrentaban enormes problemas con otra maquinaria. Tenían que arrastrar los coches a la ciudad. Y el Scarab-X se reparaba sobre la rodilla. Esta logística habría matado el mercado de todoterrenos caros al instante.
La reparabilidad determinaba la viabilidad, y aquí el Scarab no tenía igual. Dato 12. El chasis como centro del universo. El corazón de todo el sistema era el chasis de este mutante. No era solo un lugar para los asientos, era el centro nervioso de la modularidad. Aquí se anclaban cualquier tipo de superestructuras. La base del Scarab X era como un set de Lego. ¿Necesitan transportar geólogos? Ponemos una cabina de pasajeros. ¿Necesitan perforar un pozo? Ponemos un taladro. ¿Necesitan una cocina de campo o una ambulancia? Por favor. Alrededor de esta plataforma podría haber surgido todo un mercado de soluciones personalizadas. Ingenieros, granjeros, militares, todos ellos girarían en torno a esta máquina. La ubicación del motor atrás y las orugas a los lados daba un enorme espacio para la creatividad. Para los habitantes de zonas de difícil acceso, este automóvil no sería solo transporte, sino un ascensor social. El sonido de su motor anunciaría que la ayuda había llegado, que los productos habían sido entregados. Era el lugar donde la genial ingeniería alemana tocaba la dura realidad mexicana. Podía haberse convertido en una navaja suiza sobre orugas, pero en su lugar, la dirección decidió que el mundo necesitaba sedanes aburridos, no una revolución. La monotonía del mercado ganó, y el silbato de este barco de vapor nunca sonó con toda su fuerza. Dato 13. Rey del mercado local, cabotaje en tierra. Más allá de las ambiciones de exportación, el Scarab X tenía una misión crucial dentro del propio México: convertirse en el eslabón de unión donde las carreteras eran simples direcciones. En economía esto se llama cabotaje, pero en el mundo automotriz se llama transporte de última milla. Este escarabajo de orugas debía cursar entre ranchos remotos, aldeas y ciudades sin cruzar fronteras, pero cruzando cualquier obstáculo. Los camiones normales se atascaban, las mulas eran lentas. El Scarab X transportaría productos, correo y médicos de una región de México a otra, ignorando la temporada de lluvias. Este comercio de cabotaje terrestre había sido fundamental para la economía del país. No todo tenía que llevarse a Estados Unidos. Había un enorme mercado interno que se asfixiaba sin transporte. Muchas mercancías se pudrían en los almacenes simplemente porque no se podían sacar del barro. La red de escarabajos habría conectado Tabasco con el resto del país de una forma que las carreteras destrozadas no permitían. Hubiera sido más simple y barato enviar un Scarab directo a través del pantano que construir un puente o poner asfalto. Era una verdadera carretera que llevabas contigo. Sus orugas. Dato 14. Pánico de los gigantes extranjeros. El potencial del Scarab X atrajo la atención no solo de los granjeros locales, sino también de los competidores extranjeros. Hablamos de que los fabricantes británicos, Land Rover, y estadounidenses, Jeep, empezaron a ponerse nerviosos. Estas compañías controlaban el mercado de todoterrenos, vendiendo máquinas caras, pesadas y tragonas. Británicos y estadounidenses estaban especialmente interesados en mantener el statu quo. Su industria tenía una demanda constante de contratos militares y suministros de maquinaria para la extracción de recursos. Las firmas con sedes en Detroit o Solihull entendían: si México lanzaba al mercado un todoterreno barato, ligero y capaz basado en el escarabajo, sus ganancias se desplomarían. ¿Para qué comprar un costoso Land Rover si el Scarab X hace el mismo trabajo por centavos? La presencia de estos intereses extranjeros posiblemente jugó su papel en el destino del proyecto. Era una situación típica para la industria automotriz de aquella época. Las ideas geniales de los países en desarrollo eran asfixiadas para no estorbar las ventas de los gigantes. Las tecnologías se iban al archivo para que la manufactura de Estados Unidos y Europa siguiera dominando. El Scarab X era una amenaza a su monopolio. Dato 15. Ecosistema de enfriados por aire. Pero el Scarab X no actuaría de forma aislada. Era parte de un sistema fluvial más amplio, el sistema Volkswagen.
Aunque era una versión especial, estaba unificado en un 90% con el escarabajo normal, Type 1, y el microbús, Type 2. Es como dos ríos poderosos, transporte de pasajeros y de carga, que confluían en una sola plataforma. Motor, caja, sistema eléctrico, todo era intercambiable. Habría existido una red de transporte que cubriera toda la región. Por asfalto van los escarabajos normales, y donde termina el asfalto, la carga se transfiere al Scarab X. Esto crearía una logística sin fisuras. Los productos de la selva profunda los saca el monstruo de orugas, y en la carretera los recoge la furgoneta rápida. Sin esta red, la explotación de recursos naturales en zonas remotas habría sido imposible o demasiado cara. La conexión entre ambos sistemas, ruedas y orugas, creaba un modelo de transporte ideal. El Scarab X era ese eslabón que permitía llegar a donde la selva decía no a cualquier otra técnica. Y lo más triste, todo esto ya estaba listo para el lanzamiento. Dato 16. Las 1000 caras de una plataforma. La plataforma Volkswagen, como un gran río, recibía diferentes nombres dependiendo del terreno por el que debía pasar. En la ciudad era el sedán, bocho, en la playa el baja bug, y en las selvas impenetrables se convertía en el Scarab X. Este nombre reflejaba la esencia agresiva de una máquina creada para sobrevivir donde no habían visto asfalto en milenios. La plataforma era navegable en cualquier condición. El mismo motor, el mismo chasis de túnel central, pero carrocerías y trenes de rodaje completamente diferentes expandían la red de transporte de la marca hacia el interior del país. El escarabajo podía adentrarse donde el bocho normal se sentaba sobre la panza. Esto era críticamente importante para la explotación de recursos naturales en regiones alejadas de la civilización. Cada nombre, Type 1, Type 2, Commander Wagen, Scarab X, representaba una adaptación a la geografía. En las montañas era un escarabajo ágil. En zona de pantano se transformaba en un monstruo ancho y estable sobre orugas. Pero en realidad todo era parte de un mismo sistema hidrológico de enfriamiento por aire, nacido del genio de los ingenieros y adaptado por los mexicanos. Para los habitantes de cada región, WW tenía una cara propia, pero el corazón que latía era el mismo. Dato 17. El fin de la era de las mulas. Hasta la aparición de proyectos como el Scarab X, y paralelamente a ellos, el papel fundamental en la espesura mexicana lo jugaba el burro, o la mula, una tecnología milenaria, perfeccionada por la naturaleza. Estos todoterrenos biológicos no eran primitivos. Pasaban por donde se atascaban los tractores. No requerían gasolina, solo comida. Pero el Scarab X fue creado para enviar a las mulas a la jubilación. Era una canoa mecánica. Podía navegar por el barro tan fácilmente como una canoa por el agua. No se cansaba, no se enfermaba y podía llevar más carga. El escarabajo debía conectar las zonas más remotas con la carretera principal. Hasta donde no llegaba el camión, llegaba él. Las familias campesinas podrían usarlo para transportar la cosecha. Los ingenieros de W entendían. No compiten con Ford o Chevy. En la selva compiten con la naturaleza y los animales. Cuando aparecieron los primeros prototipos, no debían reemplazar a los coches normales. Debían coexistir. El bocho, normal para la carretera, el Scarab X para la última milla en el infierno. Juntos formaban un sistema de transporte completo que cubría todas las necesidades de la población, desde la Ciudad de México hasta la aldea más recóndita de Chiapas. Dato 18. El asesino del asfalto. El primer golpe mortal al proyecto Scarab X no vino de la selva, sino de las oficinas de los planificadores. A partir de mediados del siglo XX, el gobierno de México y otros países emprendió un ambicioso programa de construcción de carreteras. La idea consistía en conectar todo con asfalto. Los funcionarios y mercadólogos de W miraron el mapa y decidieron: ¿para qué queremos un monstruo de orugas si pronto habrá asfalto en todas partes? Fue un error fatal. Las carreteras asfaltadas empezaron a llegar a Tabasco, y por primera vez apareció la ilusión de que la capacidad de paso extrema ya no era necesaria.
Las camionetas normales podían ir rápido de ciudad a ciudad. Al principio, el todoterreno y el asfalto coexistieron, pero la balanza se inclinó hacia la comodidad. La red vial creció, mientras el proyecto del escarabajo de orugas permanecía en la carpeta de experimental. Los camiones se volvían más rápidos y cómodos. El costo de la logística sobre asfalto bajaba. La dirección del consorcio decidió que el mercado de todoterrenos especializados era demasiado pequeño. Apostaron por la masividad, por la velocidad, por la carretera. El Scarab X perdió actualidad a los ojos del Consejo de Administración, pero no en la realidad. Pues las carreteras nunca llegaron a cada rincón, y hoy los granjeros aún sufren donde este pequeño verde habría pasado volando con un silbido. Cambiamos una capacidad de paso única por la aburrida comodidad de la carretera. Dato 19. La lógica de hierro de las pickups. Otro competidor llegó al mercado de los todoterrenos relativamente tarde, pero hizo su aporte al asesinato del proyecto Scarab X. Hablamos de la difusión masiva de las pickups americanas. Ofrecieron una alternativa más rápida y aburrida para el transporte de carga. La pickup tenía ventajas importantes sobre el escarabajo de orugas. No dependía de la velocidad. Podía ir por la carretera a 100 km por hora, mientras el Scarab se arrastraba. Del mismo modo, podía transportar enormes volúmenes de carga en la caja. Su mantenimiento era predecible, y había repuestos en cada gasolinera. En comparación con la singularidad del Scarab X, las pickups eran primitivas. Pero cuando finalmente se volvieron baratas, esto aceleró el rechazo a los experimentos audaces. Las cargas que antes planeaban llevar en el escarabajo de orugas, ahora simplemente las tiraban en la caja de un Ford o Chevrolet. Herramientas, leña, gente, todo eso se fue con los competidores de grandes cajas. El nicho del soldado universal empezó a perder importancia. ¿Para qué comprar un híbrido de orugas complejo si se puede tomar un camión simple? Las pickups no mataron al Scarab X solas, pero sumadas al asfalto fueron otro clavo en la tapa del ataúd del desarrollo mexicano único. Dato 20. Muros de hormigón de los reglamentos. El golpe definitivo no lo dio la competencia, sino la transformación radical de las reglas del juego. En el periodo de los 70 a los 90, la industria automotriz mundial empezó a construir presas en forma de normas estrictas de seguridad y ecología. La primera presa fueron las pruebas de choque y la protección de peatones. Imaginen las orugas abiertas del Scarab X girando a la altura de las piernas de un transeúnte. Era una picadora de carne sobre ruedas. Luego siguieron las normas ecológicas. El viejo y buen motor de aire, corazón de esta máquina, simplemente no podía pasar las nuevas pruebas de emisiones. Estas presas gigantes de la burocracia trituraron el pensamiento ingenieril. Crear una máquina que pudiera nadar, arrastrarse y conducir se volvió jurídicamente imposible. No había forma de certificar un automóvil que parece un tanque para vías públicas. El río de innovaciones dejó de ser un flujo continuo de ideas locas, convirtiéndose en una serie de aburridos y seguros embalses separados por tomos de reglamentos. Las presas de seguridad trajeron beneficios, salvaron vidas, redujeron el smog. Pero el precio fue la destrucción definitiva de proyectos como el Scarab X. La máquina que podía convertirse en el rey del todoterreno dejó de encajar en el nuevo mundo. Los prototipos que surcaban los polígonos desaparecieron o terminaron en museos. Las naves listas para el ensamblaje se reconvirtieron. La idea del todoterreno del pueblo perdió el sentido de su existencia. La transformación fue radical y definitiva. W siguió produciendo coches, pero ya no eran los mismos coches. Eran medios de transporte, cápsulas de seguridad, gadgets, pero ya no eran bestias mecánicas. La era del romanticismo murió para siempre. Lo que hace esta historia especialmente impactante es la velocidad de los cambios. Durante décadas los ingenieros podían crear lo que fuera. Generaciones enteras de mecánicos aprendieron a reparar todo con un martillo. El sonido del motor, el olor a gasolina, los mecanismos abiertos, todo eso era la norma.
y en solo un par de décadas todo desapareció bajo cubiertas de plástico. Los ingenieros que soñaban con el escarabajo de orugas vieron cómo sus nietos conducían crossovers de plástico idénticos. Los granjeros que necesitaban este tanque ahora compraban cuatrimotos. La planta en Puebla, que fue la fragua de las ideas más locas, se convirtió en una producción moderna y estéril. Los cambios tecnológicos y las decisiones gubernamentales transformaron el mercado por completo. Lo que antes era genial, capacidad de paso a cualquier precio, ahora se volvió criminal, peligroso para peatones. El Scarab X murió porque era demasiado salvaje para este nuevo mundo seguro. Dato 21. El misterio del fantasma verde. Cuando desde Alemania llegó la orden oficial de cerrar el proyecto y destruir todos los prototipos, ocurrió algo propio solo de la mentalidad mexicana. Oficialmente, todos los coches fueron enviados a la prensa. Pero según la leyenda, los trabajadores de la planta en Puebla, enamorados de su creación, no pudieron matar al rey. Un ejemplar, ese mismo Scarab X verde brillante con el chasis número 001, desapareció misteriosamente del inventario. Dicen que lo desmontaron tornillo por tornillo y lo sacaron de la fábrica al amparo de la noche, escondiéndolo en un granero en una hacienda remota. Durante décadas solo hubo rumores sobre él. Se creía que era un mito, hasta que un día apareció en una exposición casual, dejando a los coleccionistas sin habla. La máquina de la foto no es una réplica ni Photoshop. Es el único testigo sobreviviente de lo cerca que estuvimos de la revolución. Este fantasma verde vale hoy millones no por los materiales, sino por lo que simboliza: la rebelión de los ingenieros contra la estupidez corporativa. Dato 22. El futuro robado. La era UTV. Lo más amargo de la historia del Scarab X es que el tiempo demostró que sus creadores tenían razón. Miren las carreteras y el todoterreno modernos. ¿Qué vemos? Un auge loco de los buggies, cuatrimotos y UTV, como Polaris o Can-Am. La gente paga decenas de miles de dólares por maquinitas ligeras y capaces para la diversión y el trabajo. El Scarab X fue el progenitor de esta clase 50 años antes de su aparición. Volkswagen podría haberse convertido en el monopolista de un nicho que hoy genera miles de millones. Pero en lugar de un tanque popular, asequible, que se podía reparar con un martillo, el mundo recibió juguetes caros para ricos. El escarabajo fue una profecía que se cumplió, pero ya sin la participación de W. Perdimos no solo un coche, perdimos toda una rama de la evolución automotriz, donde el todoterreno asequible sería una realidad para todos y no un privilegio de unos pocos elegidos. Dato 23. La maldición del sobrecalentamiento y la patente perdida de la turbina. Para entender realmente la tragedia del Scarab X, hay que mirar más profundo que solo a sus orugas. Hay que mirar en el propio infierno, en el compartimiento del motor. Cualquier mecánico familiarizado con los bochos clásicos les dirá una verdad simple: estos motores viven mientras respiran. El motor boxer de 4 cilindros de Volkswagen es un invento genial, pero tiene un talón de Aquiles: requiere flujo de aire. En un escarabajo normal, este flujo lo crea la velocidad del movimiento. Conduces, el motor se enfría. Estás en un atasco, empieza a sufrir. Y ahora imaginen el Scarab X. Es una máquina creada no para las autopistas, sino para arrastrarse hasta la cintura en el barro a velocidad de peatón, bajo el sol abrasador de las selvas mexicanas, con 100% de humedad. Según todas las leyes de la termodinámica, este motor debería haberse convertido en un trozo de metal fundido tras 15 minutos de trabajo bajo carga. Las orugas crean una resistencia monstruosa. Las revoluciones del motor se disparan y no hay velocidad, y por consiguiente, flujo de aire. Los ingenieros se toparon con un callejón sin salida físico. Parecía que el proyecto estaba condenado precisamente por su naturaleza de aire. Y es aquí donde se esconde el secreto mejor guardado de este prototipo, un detalle cuyos planos, según rumores, fueron destruidos o escondidos en los archivos más profundos de Wolfsburgo.
el sistema de enfriamiento forzado ciclón. En lugar del ventilador estándar que estamos acostumbrados a ver en los bochos civiles, los ingenieros desarrollaron un sistema experimental de doble sobrealimentación de aire. No era una simple aspa, era una verdadera turbina industrial, accionada por un eje separado desde el cigüeñal. Inyectaba aire en las carcasas de enfriamiento con tanta fuerza que creaba una sobrepresión, literalmente soplando el calor fuera de las aletas de los cilindros, incluso si el coche estaba parado, atascado en el pantano hasta el techo. Esta solución de ingeniería fue tan efectiva que los probadores se quejaban. En ralentí en la selva el motor no se sobrecalentaba, se subenfriaba. El sistema ciclón aullaba como un avión a reacción al despegar, y este sonido se convirtió en la tarjeta de visita del prototipo. Pero el milagro principal residía en la transmisión. Para girar las pesadas orugas con un motor estándar de 40 a 50 caballos de fuerza, se aplicó un sistema de reductores de cubo con una relación de transmisión que parecía absurda para un auto ligero. El par motor en las estrellas motrices de las orugas era tal que el Scarab X podía teóricamente remolcar un vagón de tren. Fue la victoria de la mecánica sobre el sentido común. Obligaron a un motor, creado para un utilitario urbano barato, a trabajar en el modo de un tractor militar pesado. Y precisamente esta complejidad se convirtió en una de las razones del cierre. Los mercadólogos calcularon demasiado complejo, demasiado ruidoso, demasiado fiable. Tuvieron miedo de haber creado un motor eterno que dejaría sin trabajo a los servicios. La patente del sistema Ciclón nunca se publicó, quedando como un mito entre los restauradores que hasta hoy buscan en los desguaces de México extrañas carcasas de enfriamiento agrandadas, sin sospechar siquiera que es el corazón del legendario escarabajo. Dato 24. El efecto mariposa y el mundo que perdimos. Detengámonos un segundo y permitámonos un juego peligroso de imaginación. Imaginen que en la década de 1960 el Consejo de Administración de Volkswagen tomó otra decisión. Imaginen que dijeron sí. ¿Qué habría pasado si el Scarab X hubiera entrado en serie no como algo exótico, sino como un producto masivo, accesible para cada granjero, cada geólogo y cada buscador de aventuras? No hablamos simplemente de un modelo de coche. Hablamos de un cambio total de paradigma en el desarrollo de la industria automotriz mundial. El mercado de todoterrenos de hoy es un mercado de estatus. Compramos tanques enormes, pesados, llenos de electrónica por cientos de miles de dólares para estar parados con ellos en atascos junto a centros comerciales. Mercedes G-Wagon, Land Rover Defender, se han convertido en símbolos de lujo, no en herramientas. Pero el Scarab X debía ser el fusil Kalashnikov en el mundo de los todoterrenos. Barato, simple, indestructible. Si hubiera salido, el propio concepto de SUV, Sport Utility Vehicle, se había formado de otra manera. Viviríamos en un mundo donde la capacidad de paso no cuesta millones. América Latina, África, Asia, estas regiones habían recibido un impulso potentísimo en su desarrollo. Los granjeros en los Andes podrían entregar la cosecha desde las alturas sin depender de mulas. Los médicos en zonas inundadas del Amazonas llegarían a los pacientes en horas, no en días. El Scarab X habría democratizado el todoterreno. Habría borrado la frontera entre civilización y naturaleza salvaje. Más aún, la existencia de un automóvil de orugas masivo habría cambiado la cultura de los viajes. El auge actual del overlanding, viajes en auto por lugares salvajes, habría comenzado 40 años antes. Imaginen campers sobre la base de escarabajos de orugas cruzando el Sáhara. Imaginen una subcultura de corredores que tunean no la suspensión, sino las orugas. Habría sido todo un universo de creatividad mecánica que nos robaron. En su lugar, recibimos la era de los crossovers de plástico. Coches que parecen todoterrenos, pero temen a un bordillo alto. Cambiamos la libertad mecánica verdadera, ruda y honesta, por calefacción en los asientos y pantallas táctiles. La tragedia del Scarab X no es que el coche no saliera.
La tragedia es que las corporaciones decidieron por nosotros. No necesitamos libertad de movimiento. Necesitamos confort en una jaula de asfalto. Este prototipo verde en la fotografía no es solo un trozo de hierro. Es un monumento a la historia alternativa. Es el fantasma de ese futuro donde el hombre y la máquina podían desafiar a la naturaleza de igual a igual, sin gastar una fortuna en ello. Mirando sus formas agresivas, esa disposición a lanzarse hacia adelante, sentimos un dolor fantasma por las oportunidades que la humanidad tuvo justo en las manos, pero que dejamos pasar en aras de la seguridad, la ecología y los informes de marketing. El Scarab X es el último héroe de la era analógica, el rey que nunca subió al trono, dejándonos a solas con carreteras aburridas y coches aún más aburridos. Y quizás, precisamente por eso atrae tanto la mirada. Nos recuerda lo valientes que alguna vez pudimos ser. Hoy quedan muy pocas huellas de esa época dorada de experimentos audaces. Algunas piezas oxidadas de orugas a veces aparecen en vertederos o en colecciones privadas. Planos amarillentos muestran perfiles agresivos de máquinas y naves llenas de esperanzas. Viejos mecánicos recuerdan leyendas que les contaban los ingenieros sobre pruebas secretas en la selva. Pero el proyecto Scarab X, como tal, desapareció por completo. Es una historia que se repitió en muchos garajes del mundo. Bestias mecánicas, que fueron símbolo de libertad absoluta, fueron reemplazadas por asfalto, electrónica y aburridas reglas de seguridad. La tecnología dio un paso hacia la comodidad y los viejos métodos de fuerza bruta quedaron obsoletos. Es el progreso, dicen unos, es inevitable, pero también es una enorme pérdida. Con el proyecto Scarab X desapareció una forma de pensar, una cultura, una forma de interactuar con el todoterreno. Los conductores de hoy ya no tienen esa conexión íntima con la mecánica que tenían sus abuelos. El escarabajo sigue siendo un icono, pero ya no es un centro de innovación. Es un clásico, un lindo juguete, pero ya no esa máquina de combate que pudo haber sido. El prototipo Scarab X demostró que México podía desarrollar sistemas de transporte únicos, utilizando su ingenio y geografía natural. Demostró que un automóvil asequible podía prosperar en condiciones aparentemente inaccesibles para los turismos. Demostró que la ingeniería, simple y genial, podía superar obstáculos ante los que fracasaban los gigantes. Su desaparición demostró algo diferente. Demostró que la seguridad y la globalización tienen un precio. Que cada nuevo reglamento que aceptamos significa renunciar a la valentía. Que las decisiones corporativas, como la unificación de plataformas, tienen consecuencias que van mucho más allá de sus beneficios inmediatos. Los crossovers modernos son más seguros y ecológicos, pero también pusieron fin a la era del romanticismo mecánico. No decimos que las decisiones fueran erróneas. La seguridad en las carreteras era necesaria. La ecología es importante. Pero vale la pena recordar lo que se perdió en el camino. El Scarab X fue un monstruo del potencial mexicano que podía dominar sobre todo un segmento del mercado, conectar ranchos remotos con ciudades, dar trabajo a miles de personas, y luego, en cuestión de años, desapareció bajo el peso de la burocracia y el miedo ante su propio éxito. Y ahora les pregunto, ¿conocían este capítulo oculto de la historia de Volkswagen y la industria automotriz mexicana? ¿Han visto alguna vez modificaciones similares con sus propios ojos o escuchado sobre el fantasma verde? ¿Tienen conocidos que recuerden aquellos tiempos en los que los coches se reparaban con mazo e ingenio y no con diagnóstico por computadora? Cuéntenme en los comentarios qué otros proyectos olvidados o no lanzados creen que deberíamos salvar del olvido. Y si nunca habían oído hablar de esta maravilla de orugas que podría haber transformado el mercado de los todoterrenos, compartan este vídeo para que más gente conozca esta fascinante historia de ingeniería, ambiciones y futuro perdido que define aquello en lo que conducimos hoy. Porque entender a qué renunciamos ayer nos ayuda a entender por qué nuestros coches modernos se volvieron tal y como son.